Bueno, en esta ocasión estaremos hablando acerca de la relación entre ángulos. Esto, bueno, de acuerdo a la posición que tengan los ángulos, así ellos van a tener también unas relaciones y entre ellos, son tres relaciones, se va a cumplir solamente una. No es posible que se cumplan las tres. Entonces vamos a mirar la primera. La primera es cuando dos ángulos son consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que dos ángulos son consecutivos cuando comparten el mismo vértice y tienen un lado en común. Por ejemplo, vamos a trazar entonces un ángulo. Nuestro ángulo, aquí tenemos dos ángulos, llamémosle a este el ángulo D y a este el ángulo B. Tenemos dos ángulos entonces. Estos ángulos tienen un vértice en común y ese vértice en común es este que está aquí, es el mismo vértice para los dos y tienen un lado en común, que en este caso, ¿cuál será ese lado en común? Ese lado en común que tienen es este que estoy señalando acá con una flecha. Si nos damos cuenta, ambos comparten el mismo lado, es decir, que si nosotros miramos, podemos obtener aquí en esta parte, tenemos el ángulo D y de esa misma forma nosotros podemos construir el otro ángulo, que es el ángulo B. Entonces ambos tienen en común, están compartiendo el vértice y están compartiendo un lado en común. La otra relación es adyacente. Dos ángulos son adyacentes y tienen un vértice en común, o sea, tienen el mismo vértice y el lado en común el lado en común, un vértice y un lado en común, y los lados no comunes están sobre una misma recta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos esta misma recta, esta es nuestra misma recta, y en esta misma recta nosotros vamos a construir un ángulo, entonces decimos que estos ángulos, este ángulo de aquí, que es el ángulo D, y este ángulo de acá, que es el ángulo B, son adyacentes. ¿Por qué? Porque están compartiendo un lado en común, que es este que estoy señalando con una flecha. Ese es el lado en común, tienen el mismo vértice, que es este que está aquí, pero los lados no comunes están ambos en una misma recta. Hacia acá estamos formando un ángulo y hacia acá se está formando otro ángulo. Vamos a mirar entonces cómo quedan ellos. Si miramos entonces, ellos quedarían de esta forma: un lado en común formaría el lado B y el otro formaría el lado B. Entonces ahí tenemos los dos ángulos, y estos ángulos son adyacentes porque comparten un lado en común, un vértice, y los lados no comunes están sobre una misma línea recta. Al separarlo nos quedaría así, de esta forma. Vamos a mirar entonces la tercera. Dos ángulos son opuestos por el vértice si tienen el mismo vértice en común, pero sus lados están mirando, o los ángulos están mirando en sentido contrario. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, miremos el ejemplo de dos ángulos que estén opuestos por el vértice. Si nosotros tenemos esto, aquí se me está formando un ángulo, vamos a llamar este ángulo A, y acá se me está formando otro que vamos a llamarlo ángulo B. Entonces, estos dos ángulos son opuestos por el vértice, tienen un vértice en común. Ambos tienen un lado en común, pero están mirando en sentido contrario. Si nosotros los separamos, tendremos el B de esta forma y tendremos el A de esta forma. Entonces son dos ángulos que son opuestos por el vértice porque tienen un vértice en común, pero están mirando en sentido contrario. Lo mismo ocurre si nosotros llamamos a este ángulo D y a este ángulo C. El D y el C también son ángulos opuestos por el vértice porque tienen un vértice en común, pero están mirando en lados contrarios.